En el mundo de los podcasts siempre ha habido discrepancias en cuanto a las estadísticas de los podcasts, por el tema de las distintas plataformas y cómo funcionan. Por ejemplo, en iVoox, hasta hace poco, simplemente guardaban los audios. Si tú tenías un distribuidor en Libsyn, en Spreaker o en otra plataforma y los subías a iVoox para que utilizara el feed, iVoox lo que hacía era descargar el MP3. Y en las otras plataformas, si se escuchaba ahí ese nuevo MP3, perdían las estadísticas. Y este tipo de maraña que hay en cuanto a las estadísticas es bastante común. Por eso, para ver cómo están funcionando en la actualidad algunas de las estadísticas de los podcasts, les he preguntado directamente a la gente de iVoox y de Spreaker. Y te cuento lo que me han respondido en el episodio de hoy. Soy Borja Girón, estás escuchando el podcast Marketing Digital para Podcasts. Comenzamos. Como estaba cansado de escuchar distintas opiniones, pues directamente decidí escribirles a la gente de Spreaker y a la gente de iVoox. Esto es lo que escribí a la gente de iVoox. Tengo una duda con respecto a las estadísticas de iVoox. Si consulto las estadísticas de mis podcasts, como fuente, iVoox, salen unos datos, pero tenía entendido que vosotros guardáis y duplicáis los audios de forma que desde otros podcasters no les salen las estadísticas reales. ¿Es así? Y esta es su respuesta. Hola Borja, no lo hacemos tal y como nos comentas, puesto que no guardamos y duplicamos los audios. Cada vez que un audio tuyo es escuchado desde iVoox, este se apunta al MP3 indicado en el feed. No hacemos rehosting, como Spotify, por ejemplo. O sea que Spotify parece ser que sí que hace eso de guardar los MP3, iVoox ya no lo hace. Hace un tiempo no lo teníamos implementado, pero desde hace poco, cada vez que un usuario escucha un audio que pertenece a un podcast alojado fuera de iVoox, mandamos el ID de nuestro user agent, en la petición. De esta manera, con este ID de tu hosting, identifica las escuchas provenientes de iVoox. Por otro lado, comentar que pueden haber discrepancias en las estadísticas de iVoox frente a las otras plataformas, ya que el método de contabilización puede ser diferente. Por ejemplo, nosotros contamos las descargas si éstas no han acabado en escuchas. Muchas gracias. A ver, por ejemplo, nosotros no contamos las descargas si éstas no han acabado en escuchas. Vale, efectivamente, al final, si alguien no le da el play, pero se ha descargado los últimos episodios, como por ejemplo en Apple Podcast, que tú puedes poner que se descarguen, seguramente Apple Podcast u otros podcasters que cojan la información de Apple Podcast podrían considerar la descarga como una escucha, como un nuevo oyente. Sin embargo, en iVoox eso no lo contabilizan. Y esto, de hecho, lo he experimentado en algunas ocasiones cuando he cambiado el feed o he hecho alguna actualización, pues se vuelve a actualizar todos los episodios. Si cambia algo en algunos episodios o cambio el nombre del podcast, se cambian todos los episodios y las estadísticas se disparan cuando en realidad solo son descargas. Con respecto a Spreaker, en Spreaker me han dicho lo siguiente. Las estadísticas de Spreaker le proporcionarán estadísticas de descargas / reproducciones en vivo de Spreaker y todas las plataformas de distribución como Spotify y Apple Podcast. Bueno, hasta aquí normal. Yo tengo mis podcasts subidos en Spreaker. Como te he comentado, si quieres acceder, te recomiendo y probar Spreaker Studio, que es con la plataforma, con la herramienta gratuita. Tiene opción solo gratuita, además es que es súper completa. Puedes hacer incluso integraciones con Skype y hacer entrevistas y pues añadir efectos, como ves por aquí. O este otro, incluso puedo añadir grabaciones de anuncios, etcétera. Pero bueno, en borjagirón.com/Spreaker. Bueno, sigo leyendo. Las estadísticas de me gusta y seguidores pertenecen solo a Spreaker y no incluyen las plataformas de distribución. Por ejemplo, en Spotify la gente puede darle a seguir, pero no se incluyen como seguidores. Habría que entrar, bueno, ahora sigo leyendo. Puede consultar en el panel de estadísticas
Statistics Dashboard, para verificar los me gusta y los seguidores de otras plataformas, debe tener una cuenta con ellos y reclamar su podcast. Bueno, te dejo un enlace aquí abajo para más información sobre Spreaker y las páginas estadísticas, etc. Y bueno, como dice, básicamente lo único que hay que hacer es darte de alta en Apple Podcast, reclamar tus podcasts porque el feed es tuyo y tienes un email registrado que es al que pues, te mandan un email de verificación y lo verificas y ya te lo asignan como tuyo. Y así de simple. El problema es que, claro, los me gusta, pues tienes que entrar en Spotify, tienes que entrar en Apple Podcast, registrarte en cada una de ellas, de las plataformas, para tener la información. Apple Podcast, una de las cosas que tiene buenas, y te recomiendo que te registres y solicites la autoría o la reclames tus podcasts o el podcast que tengas en Apple Podcast, además del resto de plataformas. Te hablé en el episodio anterior sobre Podimo, que también te recomiendo que lo hagas. Cuantos más podcatchers, más aplicaciones para escuchar podcasts, en cuantas más estés, más probabilidades de que te descubran, de que te posicionen, de que salgas en los rankings, de que te destaquen y por tanto de que consigas nuevos oyentes. Es importante que lo revises de vez en cuando para ver si no tienes los podcasts duplicados o tu podcast está duplicado. Y para verificar que se están actualizando los episodios. Y recomendación muy importante con respecto a Apple Podcast, es importante que lo revises el podcast que tengas o los podcasts que tengas en Apple Podcast, porque en ocasiones, si no has puesto las temporadas o los episodios de forma correcta en lo que son los metadatos, la información que metes, por ejemplo en Spreaker decidí no añadir ninguno, entonces no me sale como, tengo que revisarlo, lo reviso de vez en cuando, pero no salen como nuevos episodios, o sea, como nuevas temporadas, y por episodios, los episodios sí que salen, pero no nuevas temporadas. Si has puesto alguna temporada mal, es posible que salga arriba del todo como una temporada antigua y parece que no se están actualizando los episodios. Por tanto, es muy importante que en Apple Podcast, porque yo tengo algunos podcasts que tengo bastantes escuchas en Apple Podcast, que los revises de vez en cuando. Y una de las funcionalidades muy interesantes que incluyen las estadísticas de Apple Podcast, cuando te registras, es gratis también, es que te aparece el tiempo de escucha de los usuarios de cada episodio. Si lo escuchan hasta la mitad, si escuchan solo 10 minutos, si escuchan el tiempo que sea, si dura una hora, a lo mejor escuchan una hora, y el porcentaje de abandono en cada tiempo. Algo muy importante para poder definir el tiempo perfecto para crear tus propios episodios. Y por último, con respecto al Libsyn, esa plataforma de hosting bastante conocida para podcasters, yo no sé, han cambiado la versión de estadísticas, es más visual, pero no tiene casi estadísticas. No, por ejemplo, esto del tiempo de escuchas, pues no aparecen 5 o 6 gráficos y ya de escuchas, y muy poca información cuando supuestamente es una plataforma que ofrece un montón de estadísticas. No sé si es por la nueva versión o por algo en particular. Y con respecto a las estadísticas de Spotify, te dejo un enlace también en las notas del episodio con algo más de información. Tiene algunos vídeos, la verdad que no incluyen mucho, sobre oyentes y seguidores, pero bueno, no hay mucha más información. Espero que este episodio te haya ayudado a sacar un poco de información, sobre todo con respecto a cómo utilizan las estadísticas Spreaker e iVoox, incluso Spotify, cómo se utilizan y cómo funcionan estas plataformas. Y muchísimas gracias por compartir este episodio. Cualquier duda, ya sabes que me tienes en borjagirón.com. Tienes todos mis cursos de marketing digital, incluido el curso de podcasting en triunfacontublog.com, y nos escuchamos en el próximo episodio. Pero antes, una recomendación muy importante. Piense y hágase rico, Guerras de negocios, Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, Los 88 peldaños del éxito, Los secretos de la mente millonaria e incluso mi propio libro, El otro éxito, son algunos de los audiolibros que puedes escuchar gratis con la prueba gratuita de Audible. Entra ahora en borjagirón.com/audible o audible y empieza a formarte con los mayores expertos del mundo. Recuerda, borjagirón.com/audible. Y ahora sí, de nuevo, muchas gracias por recomendar este podcast. Si quieres que hable sobre algo en particular o que te cuente algo sobre todos mis podcasts, mi experiencia con mis 7 podcasts que salen ahora cada día de la semana, coméntamelo en mi cuenta de Instagram, @borjagirón, o en los cursos, en la sección de contactar o en borjagirón.com. Gracias de nuevo y nos escuchamos en el próximo episodio. Hasta pronto.